Jugar a ser Dios es el pasatiempo favorito de los alquimistas, pero pocos llegaron tan lejos como Paracelso. Hoy vamos a abrir sus tratados prohibidos para descubrir la receta del homúnculo, un ser humano creado artificialmente en un frasco sin necesidad de un útero femenino. No es ciencia ficción, es alquimia renacentista pura, eso sí, cargada de fluidos biológicos, estiércol de yegua y una filosofía que roza la locura. No nos mintamos, antes de que aprendas cómo fabricar tu propia réplica humana de 30 centímetros de altura, dale un like a este registro para que el algoritmo no nos censure por contenido poco ético de nuevo. Y si quieres apoyar este laboratorio de sombras y acceder a grimorios que no se encuentran en cualquier librería, hazte Cuervo VIP, tú haces que este proyecto siga vivo. Así que comencemos, entremos en la probeta de Paracelso. El astrólogo, filósofo, físico, botánico y ocultista suizo Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, conocido simplemente como Paracelso, y así lo llamaremos a lo largo del video porque el nombre es bastante largo. Fue una figura prominente en la alquimia y la medicina durante el Renacimiento. Paracelso abordó exitosamente el concepto de los homúnculos en 3 de sus obras, De Homunculis, De Natura Rerum y De Liber Imaginibus. Estas obras, consideradas por muchos eruditos como una trilogía especial, describen el proceso para crear homúnculos, pequeñas réplicas humanas creadas artificialmente a través de la alquimia. Pero, ¿qué es un homúnculo? La palabra homúnculo proviene del latín homunculus, que significa pequeño hombre u hombrecillo. Los homúnculos son replicaciones en miniatura del hombre, creados de manera artificial, pero con todas las cualidades y características de un ser humano completo. Desde una perspectiva platónica, los homúnculos representan la perfección del ser humano, libres de las impurezas de la materia. Los homúnculos de Paracelso recuerdan a los golem de la mitología hebrea, aunque sus métodos de creación difieren en varios aspectos esenciales. Ambos conceptos están metafóricamente relacionados con la idea de subcreación. Así como el hombre es creado por Dios, también puede crear vida, aunque de manera menos competente. En su Liber de Imaginibus, Paracelso condena a los alquimistas fraudulentos que prometían la fabricación de homúnculos mediante el uso de la mandrágora, una raíz mágica que realmente Paracelso aclaraba que estas representaciones eran absurdas y a menudo maliciosas. Esta leyenda sobre los homúnculos y las mandrágoras fue elaborada por el autor alemán Hans Heinz Ewers en su novela de 1911. Paracelso afirma que la única manera de crear un homúnculo es a partir del esperma humano, una declaración que llevó a que gran parte de su obra fuese clasificada de forma errónea, si se me permite decirlo, como parte de la nigromancia. Claro, si te pasas el día recolectando esperma y enterrando huevos en estiércol de yegua, lo más probable es que tus vecinos no piensen que eres un físico respetable. La línea de la ciencia y la locura es bastante delgada, y sobre todo en el Renacimiento, que era tan delgada como la cáscara del huevo que Paracelso estaba inseminando. En sus 3 obras mencionadas anteriormente, Paracelso diseña un manual para crear homúnculos, aunque disperso en diversas páginas y capítulos como si fuese un rompecabezas que solo aquellos sabios en el tema podrían descifrar. Para crear un homúnculo es necesario recolectar el esperma putrefacto de un hombre. Esta muestra debe inseminarse en un huevo y dejarse en un sitio cálido y sombreado hasta alcanzar el nivel óptimo de putrefacción. Paracelso recomienda colocar el huevo en el excremento de una yegua preñada para lograr este nivel de pureza. Este método excluye a la mujer y a sus humores corruptos, como era llamado según la concepción de la época, permitiendo que el homúnculo se desarrolle de manera más pura que dentro de un útero humano. Y debo admitir que de hecho Paracelso tenía un intelecto brillante, pero emocionalmente parece que nunca superó algún trauma infantil, porque para él la mujer era solo un horno corrupto. El homúnculo era el sueño de todo misógino medieval, básicamente procrear sin tener que invitar a cenar a nadie, y pues era alquimia de soltero, nivel experto realmente. Paracelso advierte que la formación del homúnculo en el huevo puede variar según el grado de humedad, calor y sombra, lo que puede resultar en un homúnculo femenino o en seres amorfos. Después de 40 días de incubación, el homúnculo es capaz de moverse por sí mismo, lo cual es fácilmente observable. En esta etapa, el huevo no debe ser abierto, ya que el homúnculo posee algunas características humanoides, pero no está completamente formado. Paracelso, en sus escritos, enfatiza la importancia de no apresurar este proceso.
ya que la intervención prematura podría interrumpir el desarrollo adecuado de la criatura. Cuando la cáscara del huevo se vuelve translúcida, es posible asistir al homúnculo. Esta transparencia es una señal de que el homúnculo ha alcanzado una etapa crítica de desarrollo y necesita ser alimentado sabiamente con el arcano de la sangre humana. Esta nutrición debe prolongarse durante 40 días más para asegurar que el homúnculo reciba los elementos esenciales para su completo desarrollo. Paracelso subraya que este alimento especial no es simplemente sangre, sino una sustancia arcana que contiene propiedades vitales específicas. En la mayoría de las traducciones al español de la obra de Paracelso se aclara que el homúnculo debe ser colocado en una especie de frasco de vidrio. Y ahora bien, Paracelso utiliza la palabra flasham, que perfectamente puede ser traducida como frasco o botella. Sin embargo, el alquimista emplea el término como metáfora del útero, no de una mujer humana, sino de una yegua. De modo que durante otros 40 días el homúnculo debe ser colocado en el útero de una yegua y allí crecerá por completo. Tomará su forma y su temperamento. Su aspecto será idéntico al de un hombre adulto, sin vellos ni imperfecciones y mucho más pequeño. El homúnculo de Paracelso medía aproximadamente unos 30 centímetros de alto y era capaz de realizar trabajos menores con gran empeño. No obstante, después de un tiempo, era muy habitual que el homúnculo se rebelara e incluso que se volviera contra su creador, tratando de eliminarlo. Así como Adán y Eva transgredieron las leyes del Hacedor, el homúnculo también empieza a cuestionar las órdenes que se le asignan, hasta que por fin las transgrede por completo. Creas un ser de 30 centímetros en un frasco con orina y sangre, lo alimentas con fluidos arcanos y esperas que sea un empleado eficiente y agradecido. El homúnculo simplemente tenía buen gusto. Si yo naciera en un frasco rodeado de estiércol, también intentaría eliminar a mi creador en cuanto pudiera. Tú creo que también harías lo mismo. Para evitar la enojosa tarea de andar persiguiendo al homúnculo por el laboratorio, Paracelso añade algunos ingredientes a su receta original. Menciona lo siguiente: se debe utilizar el huevo de una gallina negra o bien teñida de negro con polvo de carbón, y el estiércol debe disolverse en una mezcla de mercurio. Si bien los homúnculos son una creación de Paracelso, su concepto es mucho más antiguo. Los nigromantes griegos, por ejemplo, se jactaban de sus antroparion, literalmente hombrecillos, así como los alquimistas árabes hacían lo propio con los takwin, que eran seres artificiales pero orgánicos creados en el laboratorio. En la misma época de Paracelso ya existían obras que mencionaban a los homúnculos. Por ahí andan las bodas alquímicas de Christian Rosenkrautz, publicado en 1616, donde se explica cómo fabricar al homúnculi duo, es decir, un hombre y mujer en miniatura. En estas instancias cabría preguntarse lo siguiente: si la receta de Paracelso funcionaba realmente, ¿por qué nadie ha sido capaz de crear un homúnculo? De las muchas razones perfectamente lógicas que podemos elaborar, vamos a inclinarnos por una que admita lo fantástico. La terminología de Paracelso no es tan clara como parece a simple vista. Por ejemplo, cuando habla de putrefacción no se refiere exactamente a algo que está podrido. El término es un sustituto alquímico de algo orgánico pero corrupto, cualidad que no se desprende de la materia orgánica sino que procede de su emisor. Por ejemplo, cuando habla de recolectar el esperma putrefacto de un hombre se refiere a la simiente de un hombre corrupto, ¿sí? A la gotilla mágica de la creación, por lo general producto de las poluciones involuntarias que los ahorcados emitían al momento de sentir la soga al cuello. Si creías que conseguir los ingredientes para tu ritual era difícil, imagina tener que esperar a que alguien pierda la vida dentro de una horca, o en una horca, para recolectar el material. La alquimia no era para gente con estómagos sensibles ni para quienes respetan el perímetro de seguridad de una ejecución pública. Ambas eran innecesarias para el alquimista promedio. Al ocultar su receta en 3 libros diferentes, el alquimista se aseguró de variar en los ingredientes y en su modo de uso. En De Homunculis, por ejemplo, se aclara que la gallina negra cuyo huevo se utilizará como útero del homúnculo debe ser alimentada con leche y miel, sin que en el resto de las otras obras se especifique nada al respecto. Actualmente proliferan los videos sobre cómo fabricar un homúnculo. La mayoría, sin embargo, no se apoya en los estudios de Paracelso, sino en los tratados de David Christianus, quien en el siglo XVIII distribuyó su propio método para hacer un homúnculo.
El sabio, en este caso, recomienda realizar un pequeño orificio en la cáscara de un huevo, sustituir una porción de la clara por esperma, sellar el orificio con pergamino virgen y finalmente enterrar un huevo en estiércol, hasta el inicio del ciclo lunar en marzo. El homúnculo de David Christianus nace luego de 30 días y su dieta se restringe a semillas de lavanda y lombrices. Debemos entender que, al menos para Paracelso, la alquimia no era simplemente una búsqueda de la crisopoeia, es decir, una ciencia dedicada a fabricar oro a partir de metales inferiores, sino una filosofía, una metafísica, cuyo objetivo principal era la creación de la vida. En este sentido, el homúnculo simbólicamente representa al hombre cuyo espíritu ha sido regenerado. Tal vez por eso, Paracelso aclara que su descubrimiento del homúnculo ocurrió mientras intentaba fabricar la piedra filosofal. Para cerrar, hay que decir que el homúnculo de Paracelso representaba una buena porción de su misoginia. Sus homúnculos eran pequeños, de cuerpo traslúcido, puros e incorruptos en todos sus aspectos, salvo por la ausencia del alma, elemento que solo se integra en el ser a partir de la concepción tradicional. Poseían una inteligencia preternatural y una especie de entendimiento de todos los matices secretos de la materia y la naturaleza. Por otro lado, si se emplea el mismo procedimiento para crear un homúnculo pero sustituyendo el esperma por sangre menstrual, el resultado no es un homúnculo, sino un basilisco, una criatura idiota que emite gases ponzoñosos a través de la mirada, síntesis de la mujer caída desde la gracia en el pensamiento medieval y posiblemente también del pensamiento de Paracelso. Algunos críticos insidiosos sugieren que los homúnculos de Paracelso no eran el objetivo del creador, sino realmente una forma elegante de excusarse para poder autocomplacerse de forma constante. En otros escritos, Paracelso explica que los homúnculos pueden ser creados sin la asistencia del hombre, es decir, de forma espontánea. ¿De qué forma? Mediante la emisión de esperma en cualquier medio ambiente no procreativo, es decir, fuera del organismo de la mujer. En este contexto, Paracelso relata algunos casos inquietantes de homúnculos que fueron creados de manera accidental como consecuencia de la sodomía, y para ello revela muestras de gusanos intestinales que, según sus conjeturas, serían homúnculos sin desarrollar que deambulan por el organismo hasta que finalmente son expulsados a través del excremento. Si las condiciones son apropiadas, continúa creciendo, aunque rara vez asumen las buenas costumbres del homúnculo fabricado en casa. Toda emisión de semen por fuera de la sexualidad regulada, alerta Paracelso, puede terminar en la creación accidental de un homúnculo. Por esa razón, recomienda el celibato, en el mejor de los casos, o bien la autosatisfacción con propósitos científicos en condiciones de laboratorio, como el suyo, donde quizás estos experimentos sucedían de forma frenética y casi compulsiva varias veces al día, pero claramente con objetivos científicos. La próxima vez que alguien te interrumpa en tu laboratorio, puedes usar la excusa de Paracelso. No estoy perdiendo el tiempo, estoy intentando crear un homúnculo espontáneo para la ciencia. Hay que reconocerle el mérito, elevar la compulsión a categoría de experimento alquímico es como poco creativo. Eso sí, fabricar vida en un frasco es solo una de las muchas formas en las que los antiguos intentaron crear una vida hackeando la naturaleza. Si la alquimia de Paracelso te ha despertado la curiosidad por la creación de entidades, no necesariamente físicas, no puedes perderte mi guía definitiva de tulpas y egregores, cómo crear la vida del pensamiento, y si lo que buscas es entender los fundamentos de la transformación real, puedes saltar ahora a Iniciación de la Alquimia, los 3 principios y la gran obra, te los dejaré por acá. Para los que quieren profundizar en la teoría de la vida artificial, mi libro El despertar de los demonios tiene un capítulo entero dedicado a la naturaleza de estas entidades, todo disponible en la tienda del canal, o para mis cuervos diamante en Patreon. Mantente firme, mantente soberano.